podría ser tan malvado, tan oscuro, que provocara que Dios destruyera 2 ciudades enteras con fuego del cielo? Esta no es una simple historia antigua, es una advertencia profunda, un mensaje que aún resuena hoy. Las ciudades de Sodoma y Gomorra alguna vez estuvieron llenas de vida, hogares, mercados, familias y personas como tú y yo. Pero algo salió terriblemente mal. Los corazones de la gente se habían vuelto fríos y sus acciones se volvieron tan viles que cayeron en profundidades de pecado que ni siquiera Dios pudo tolerar. Dios, en su misericordia, no ejecutó su juicio sin antes advertir. Envió ángeles para alertar a la gente. Sin embargo, en lugar de mostrar hospitalidad, los hombres de Sodoma intentaron abusar de ellos. Fue entonces cuando se selló su destino. Este relato no es solo sobre un momento histórico, sino una revelación de la condición humana y un llamado a reflexionar sobre nuestras propias vidas y sociedades. A continuación, se exploran 5 pecados principales que causaron la destrucción de Sodoma y Gomorra y que aún hoy siguen vigentes en el corazón humano. Primero, el pecado de la inmoralidad sexual desenfrenada. Uno de los pecados más evidentes en la historia fue la corrupción sexual. Génesis 19 describe cómo los hombres de Sodoma, al ver a los ángeles disfrazados de viajeros, rodearon la casa de Lot y exigieron que se los entregara para conocerlos. Este conocer era una referencia clara a una intención sexual violenta, impulsada por lujuria, poder y desprecio por la dignidad humana. Este acto reflejaba una sociedad que había perdido todo sentido de lo sagrado. Ya no distinguían entre lo puro y lo impuro, entre el honor y el deshonor. Incluso frente a mensajeros de Dios, su actitud fue de burla y agresión. ¿No vivimos hoy en un mundo donde la pureza y el respeto son constantemente burlados y degradados? En muchas culturas modernas, la inmoralidad sexual no solo es tolerada, sino celebrada. Pero esta historia bíblica nos recuerda que hay límites y que ignorarlos tiene consecuencias devastadoras. Segundo, orgullo y arrogancia. El profeta Ezequiel nos brinda una visión más profunda al afirmar: este fue el pecado de tu hermana Sodoma, arrogancia, abundancia de pan y ociosidad, pero no fortaleció la mano del pobre y del necesitado. Ezequiel 16:49. Sodoma no cayó solo por su inmoralidad, sino por su arrogante desprecio de la justicia y la humildad. La gente vivía cómoda, segura, y creía no necesitar a Dios. Esta autosuficiencia espiritual fue su ruina. El orgullo no siempre se manifiesta de forma escandalosa. Muchas veces es sutil, se esconde en el corazón y nos hace creer que somos mejores que otros, que no necesitamos ayuda divina. Pero la Biblia es clara: el orgullo precede a la caída, y cuando una sociedad permite que la arrogancia reine, pronto comienza a desmoronarse desde dentro. Hoy, muchas naciones prosperan materialmente, pero ¿qué pasa con su alma? ¿Dónde está la humildad? ¿Dónde está la gratitud? La historia de Sodoma es un llamado urgente a reconocer que toda bendición viene de Dios, y que vivir sin Él, aunque parezca éxito temporal, conduce a una ruina segura. Tercero, falta de hospitalidad. En las culturas antiguas, la hospitalidad era una obligación sagrada. Recibir al forastero, ofrecerle alimento, agua y seguridad, era un mandato no solo social, sino espiritual. Sin embargo, en Sodoma, los visitantes fueron tratados con violencia. En vez de ofrecer refugio, los habitantes intentaron abusar de ellos. Esto no fue solo una falta de cortesía, sino una ofensa contra el carácter mismo de Dios. La hospitalidad no es solo invitar a alguien a cenar, es abrir el corazón, extender la compasión, reflejar el amor de Dios hacia el prójimo. En Sodoma, esta virtud había desaparecido.
El rechazo al forastero era también un rechazo a Dios. Y esto nos hace reflexionar. ¿Cómo tratamos hoy a los demás? ¿Somos hospitalarios con el necesitado, el extranjero, el que piensa diferente? Una sociedad que cierra sus puertas y endurece su corazón va camino a repetir los errores del pasado. Cuarto, opresión a los pobres y necesitados. La abundancia no es pecado. El pecado es ignorar a quienes no la tienen. Sodoma era próspera, pero no compartía. Mientras unos vivían en lujos, otros sufrían en silencio. La Biblia denuncia esta indiferencia con firmeza. Dios siempre ha estado del lado del pobre, del oprimido, del marginado, y espera que sus hijos también lo estén. Sodoma tenía recursos de sobra, pero le faltaba compasión. No era un pecado de omisión accidental, sino una elección deliberada. Y esto es especialmente relevante hoy, en un mundo lleno de desigualdad, donde unos tienen demasiado y otros casi nada. ¿Qué decisiones estamos tomando? ¿Ignoramos las necesidades ajenas? ¿Nos hemos vuelto indiferentes? El juicio de Dios no solo recae sobre acciones individuales, sino también sobre sociedades que se niegan a practicar la justicia. Quinto, rebelión contra Dios y falta de arrepentimiento. Este fue el pecado que finalmente selló el destino de Sodoma. La negativa rotunda a cambiar. No fue solo que pecaran, sino que se enorgullecían de ello. Se burlaban de la advertencia divina, ignoraban los llamados al arrepentimiento y vivían como si nunca hubiera consecuencias. Ni siquiera la súplica de Abraham, intercediendo por 10 justos, fue suficiente. La ciudad estaba tan corrompida que ni siquiera se encontraron esos 10. Incluso Lot intentó advertir a sus yernos, pero se rieron de él. La dureza del corazón colectivo de la ciudad impidió toda posibilidad de redención. Esta es una advertencia poderosa. Cuando una sociedad se cierra a la corrección de Dios, el juicio no tarda. Y entonces llegó el momento. Fuego y azufre descendieron del cielo. Todo terminó. Pero incluso en la huida, hubo desobediencia. La esposa de Lot, desobedeciendo la orden de no mirar atrás, lo hizo y se convirtió en estatua de sal. Aunque había salido físicamente de Sodoma, su corazón aún estaba allá. Este acto refleja cuán difícil es dejar atrás el pecado si aún lo anhelamos. Lot y sus hijas fueron librados por la misericordia de Dios, pero no salieron indemnes. Temiendo por sus vidas, abandonaron Zoar y se refugiaron en una cueva. Fue allí, en medio del miedo y la desesperación, donde ocurrió una tragedia. Las hijas de Lot, creyendo que la humanidad se había extinguido, emborracharon a su padre y se acostaron con él para preservar su linaje. De esos actos nacieron Moab y Ben-Ami, padres de pueblos que luego serían enemigos de Israel. Este relato refleja cómo incluso después de ser rescatados, el pecado no desaparece por sí solo. La liberación física no garantiza sanidad espiritual o emocional. El miedo, el trauma y la falta de fe pueden llevar a decisiones desastrosas, aún después de haber sido salvados. La historia de Lot y sus hijas nos muestra que salir del juicio no es suficiente. Hay que permitir que Dios sane y transforme el corazón. La historia de Sodoma no es solo una advertencia antigua, sino un espejo para nuestro mundo actual. Nos invita a examinar nuestros corazones, nuestras ciudades, nuestras decisiones. ¿Con qué frecuencia imitamos a Sodoma? ¿Cuán seguido justificamos el orgullo, la arrogancia, la indiferencia, la lujuria o la falta de compasión? Dios no desea destruir, desea transformar, pero también es justo, y su paciencia tiene un límite. La historia de Sodoma nos muestra que hay un tiempo para advertir, un tiempo para corregir y también un tiempo para juzgar.
Este es el momento para arrepentirnos, para volver a Dios con todo el corazón, para alejarnos del pecado no solo externamente, sino desde lo más profundo del alma. No miremos atrás, como la esposa de Lot. No nos aferremos a las ruinas de lo que Dios ya decidió dejar atrás. Dios nos llama hoy a vivir con propósito, a amar al prójimo, a caminar en santidad, a ser humildes, a practicar la justicia y a vivir con temor reverente. Si escuchamos su voz, si nos volvemos a Él, si permitimos que su misericordia nos transforme, no solo seremos librados del juicio, sino restaurados para cumplir nuestro verdadero propósito.